Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Hola, buenas tardes, profe. ¿Cómo están? Bueno, voy a Hola, empezar. profe. Bien, bien. Vamos a empezar. Hoy somos algunos más. Voy a compartir mi pantalla. Sí. Bueno, como todos los días, acuérdense que una vez que ponemos compartir el Power, yo no veo el chat. Así que si alguien escribe algo en el chat porque no tiene micrófono, me avisan. Y si no, lo dicen directamente, ¿no? Bueno, el viernes terminaron con dos ejemplos, ¿no? Dos ejemplos de cómo hacíamos para buscar soluciones para ecuaciones diferenciales ordinarias, lineales, de segundo orden y homogéneas. Hoy nos vamos a dedicar a trabajar con las ecuaciones diferenciales ordinarias, lineales, de segundo orden, homogéneas, pero a coeficientes constantes. Y vamos a ver cómo hacemos para encontrar la solución general, ¿no? Y esa manera de encontrarla tiene bastante que ver con el ejemplo. Acá tenemos otra vez uno de los ejemplos. Ustedes vieron dos ejemplos, terminaron. Uno, como esta, que es una ecuación de segundo orden, porque aparece la derivada segunda. Es lineal, por la forma que tenía, ¿no? Aparecen la derivada segunda, la derivada primera y la derivada multiplicada por funciones que podían depender de x, ¿no? Funciones escalares que dependían de la variable independiente. En este caso particular, esas funciones son funciones constantes. Por eso decíamos que era una ecuación diferencial lineal de segundo orden, ordinaria a coeficientes constantes. ¿Cuáles son esos coeficientes? El de la derivada segunda, como no está nada escrito, es un 1. De la derivada primera, el coeficiente es menos 1, y el que corresponde a la función ahí es 6, ¿no? Y después del otro lado del igual hay un 0, ¿no? O sea que la función, el término independiente, que era la función b que aparecía antes, es 0, y por eso decíamos que la función es homogénea. Una de las cosas que habíamos estado viendo, que para encontrar la solución general de este tipo de ecuaciones, que vimos algunos teoremas, teníamos que encontrar una base de soluciones. ¿Eso qué quería decir? Que teníamos que encontrar un conjunto linealmente independiente de dos soluciones. Y dos soluciones porque la ecuación es de segundo orden. Todo eso que vimos para orden 2, después se puede generalizar para orden 3, 4, 5, hasta el orden que querramos. Nuestro objetivo es buscar esa base, ¿no? Y que si encontrábamos esa base de soluciones, podíamos escribir la solución general de esta ecuación como la combinación lineal de esas dos funciones que eran soluciones de la base. Y combinación lineal quería decir a una de esas funciones que la llamamos f1, multiplicarla por constantes que las vamos a llamar c1, a la función c2, multiplicarla por constantes que la llamamos c2, y la suma. Entonces decimos, a medida que vamos tomando distintos valores de c1 y c2 en todo el conjunto de los números reales, me aparecen todas las soluciones de esa ecuación diferencial. Y al conjunto de soluciones, o a la solución general de esta ecuación, la vamos a indicar, o sea, ahí vamos a usar una notación que le vamos a poner i, porque es una de las soluciones, y le vamos a poner como subíndice h, porque esta ecuación es homogénea, digamos, ¿no? Entonces, esa solución general la vamos a indicar con esta letra. Teníamos un esquema en donde decimos, bueno, en este conjunto, por ejemplo, C, sería el conjunto de todas las soluciones. En este conjunto que teníamos acá, en este gráfico, hay indicadas algunas soluciones, no están todas, ¿no? Pero sí nos sirve para pensar que entre todas las soluciones va a haber dos que forman una base. No van a ser las únicas, digamos, ¿no? Pero sí podemos encontrar dos que sean linealmente independientes, y cada vez que encontremos dos que son linealmente independientes,
forman una base de soluciones. Y el resto la podíamos obtener como combinación lineal de esas dos. Bueno, en este ejemplo lo que se propusieron es, bueno, ¿cómo hacemos para poder encontrar para este caso? Y vieron la diferencia entre que la ecuación sea homogénea a coeficientes constantes y homogénea a coeficientes variables. Cuando era coeficientes constantes, podemos encontrar por prueba y error alguna solución. Y ahí dijimos, bueno, vamos a proponer funciones pruebas. En el caso de coeficientes no constantes, esto no funcionaba. Teníamos que buscar soluciones, pero en realidad este método tal cual estaba acá no era tan fácil, digamos, ¿no? Para esto dijimos, bueno, vamos a proponer una función de forma exponencial, e por e a la alfa por x. ¿Sí? Y vamos a tratar de analizar para qué valores de alfa aparecen, ¿sí? O esta función es solución. Uno dice una función prueba, en realidad estamos dando una familia de funciones, ¿no? Porque ese alfa puede ser uno, dos, muchos, no sabemos, ¿no? Queremos encontrar si existe algún valor de alfa para que una función igual a e al alfa por x sea solución. ¿Cómo hacemos para ver si esta función puede ser solución o no? Como venimos diciendo desde que empezamos a trabajar con estas ecuaciones, ¿no? Encontrábamos la derivada primera, la derivada segunda, reemplazábamos en la ecuación, acá nos empezaba a aparecer algo que no conocemos, ¿sí? Y en esta ecuación ahora, antes era la y que no conocíamos directamente, ahora lo que no conocemos es ese número alfa. Entonces ven que con este paso convertimos esa ecuación en donde la incógnita era una función, en una ecuación donde la incógnita ahora es alfa, que era un número. Lo trabajaron, dijimos, bueno, vamos a ver, ¿existirá un alfa para que esta ecuación me dé 0? ¿Qué pudieron hacer? Sacar el e al alfa por x, saca factor común, nos quedaba eso igual a 0, y decíamos, bueno, para que un producto sea 0, tiene que ser 0 alguno de los factores. ¿Y ahí qué pasaba? El e al alfa por x es una función positiva, o sea que no es nunca 0, y entonces nos quedábamos solo con el otro factor. Y entonces encontrar un valor de alfa para que verifique la ecuación primera, esta que está acá, era resolver esta ecuación. Y esta ecuación es una cuadrática. Le buscábamos las raíces, y en este caso encontraron 2 y 3. ¿Qué quiere decir entonces? Que encontramos que si nos planteamos si la función y igual a e a la 2x es solución, nuestra conclusión sería que sí, porque cuando reemplazamos nos da 0. Si nos planteamos e a la 3x, nos preguntamos si es solución, también es solución, porque verificaría lo mismo, ¿no? Nada más que la buscamos por este camino. Entonces, ¿qué podemos decir? Tenemos dos soluciones. Encontramos dos soluciones, estas dos. Ahora nuestra pregunta es, ¿estas dos soluciones me servirán para encontrar todas las soluciones de la ecuación diferencial? Y ese me servirán, ¿qué quiere decir? Nos tenemos que fijar si estos conjuntos de I1 y I2 son linealmente independientes. Si estas dos funciones, ya sabemos que son funciones, si podemos probar que son linealmente independientes, quiere decir que ya encontramos entre todas dos que forman base. Y entonces, a partir de ahí, podíamos dar todas las soluciones. Entonces nos preguntábamos si eran LI, y sí son LI, porque una de las maneras de ver si eran LI era hacer el cociente entre las dos. Y si hacemos el cociente entre I2 e I1, por ejemplo, me queda E a la X. E a la X no es la función constante, es diferente de constante, entonces eran LI. Entonces, si son linealmente independientes, ¿qué dijimos? Tengo una manera, esa F1 ya le encontré quién es, va a ser E a la 2x, F2 va a ser E a la 3x, y como es un conjunto linealmente independiente, veníamos a esto que estábamos buscando, que era la solución general, y decíamos, la encontré. Esta es la solución general de la ecuación. Ahora, si necesito soluciones particulares, le dábamos valores a C1 y a C2. Sí. Y yo no creo, ¿qué pasa si son linealmente dependientes? Tenés que buscar otra. O sea, esto no me serviría, es lo que vamos a ver ahora, digamos, ¿no? Ahora vamos a ver
si esto pasa para las ecuaciones diferenciales en forma general. Esto era un ejemplo y me sirvió, ahí pude encontrarlo, ¿no? Ahora, vamos a pensar que tenemos estas ecuaciones, pero ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos en ese ejemplo, pero de manera general. Lo repasamos, que ustedes lo vieron el viernes, pero ahora lo repasamos porque nos vamos a plantear lo mismo. Y vamos a pensar si podemos generalizar y podemos decir, bueno, ¿en qué casos directamente encuentro dos soluciones linealmente independientes? ¿Qué pasa si no encuentro soluciones linealmente independientes? O a lo mejor encuentro uno o más o menos. O sea, ¿cómo hacemos para a partir de eso poder encontrar dos soluciones linealmente independientes? Que cuando las soluciones son a coeficientes constantes, y este caso particular de orden 2, es bastante fácil encontrarlo, ¿no? Es bastante fácil y hasta van a ver que es bastante mecánico encontrarlo. Entonces, lo que nos planteamos es lo mismo que hicimos en el ejemplo, con la diferencia es que en lugar de tener números, esperen que voy a poner el puntero, ¿no? En lugar de tener antes, acá teníamos un 1, acá había un -5 y acá había, creo que era un 6, ahora tenemos números pero que no los conocemos, A0, A1 y A2. Por eso estamos planteando una ecuación de segundo orden a coeficientes constantes y de manera general. No es a coeficientes variables porque estamos diciendo A1, A0, A1 y A2 son números reales. ¿Está bien? No son, o sea, son funciones constantes de alguna manera, pero cuando nos dicen acá son números reales, nosotros estamos seguros que es a coeficientes constantes. Y además es homogénea, porque está igualada a 0. Y estoy seguro que es de orden 2 porque el A0 es diferente de 0, ¿no? Por esto que me dicen acá. ¿Qué queremos hacer? Llegar a encontrar la solución general. Para eso decimos, bueno, si llegamos a conseguir encontrar un conjunto de dos funciones linealmente independientes, entonces vamos a tener una base, porque son linealmente independientes y porque tengo dos, y con esas dos funciones vamos a poder construir todas las soluciones, y eso es lo que se llama solución general. Eso era lo que me aseguraba ese teorema fundamental, que era el teorema 3 que vieron el otro día. ¿Cómo vamos a proceder para tratar de trabajar? De la misma manera que hicimos antes. Vamos a decir, bueno, vamos a proponer una función de prueba. Esa función de prueba, fíjense que dice I igual a E a la R por X. Antes pusimos alfa, pero sigue siendo, nos preguntamos si alguna función que tenga esa forma será solución de la ecuación diferencial. Y volvemos a trabajar de la misma manera, nada más que ahora, como que me aparecen el A0, el A1 y el A2, ¿no? ¿Qué vamos a tener que hacer? Derivamos la E a la Rx, me da R por E a la Rx, encontramos la derivada segunda, que me aparece R cuadrado por E a la Rx, y ahora vamos a reemplazar en la ecuación. ¿Reemplazar qué quiere decir? Donde aparezca I segunda, vamos a tener que poner R por E a la Rx, ¿sí? Donde diga I', vamos a tener que poner R por E a la X. No lo escribimos otra vez, a nosotros nos va apareciendo ahí para que lo tengamos claro, ¿no? Y en lugar de poner I, vamos a poner E a la Rx. Nos queda ahora esa ecuación, ya como que el problema de ver esa función I pasó al problema de encontrar un número R, o sea, si existe algún R, que verifique esa ecuación. Si lo llegamos a encontrar, empezamos a encontrar soluciones. El otro problema es, encuentro soluciones, tengo que ver si consigo encontrar dos linealmente independientes. Si seguimos trabajando con esa ecuación, volvemos a hacer lo mismo, ¿no? Cuando empezamos a reemplazar, fíjense que en los tres términos aparece factor común. En los tres términos aparece el E a la Rx, entonces lo podemos sacar, factor común, y nos queda esta expresión, ¿no? E a la Rx por A por R cuadrado, más A1 por R, más A2 por R. Y volvemos a pensar lo mismo, ¿no? Si tenemos un producto, para que un producto sea igual a 0, alguno de los factores tiene que ser igual a 0, como el E a la R por X es mayor que 0 para todo X, porque es una función positiva, entonces lo que necesitamos para que ese producto sea 0 es que el otro factor sea 0.
y es A0 por R cuadrado más A1 por R, más A0 igual a 0. ¿Sí? Más A2, perdón, igual a 0, dije mal. Entonces, todo nuestro problema ahora consiste en resolver esta ecuación. Fíjense, empezamos pensando en el problema de encontrar soluciones de esta ecuación, que es, o sea, que es la ecuación de segundo lineal, de segundo orden, de coeficientes constantes en forma general, y ahora nos pasó a tener que resolver una ecuación cuadrática. ¿Okay? Si podemos resolver esa ecuación, vamos a encontrar una, dos, no sabemos cuántas soluciones, ¿no? Pero sí podemos empezar a pensar en alguna información. Las ecuaciones cuadráticas, ¿cuántas soluciones tienen? 2, ¿no? Porque tenemos un polinomio de grado 2, por ahí me lo iban a decir, ¿no? Perfecto, 2. ¿Cómo pueden ser esas dos soluciones? Que lo vieron cuando resolvieron las funciones cuadráticas, ¿no? ¿Cómo podían ser esas soluciones? Son 2, pero o sea, es como que pueden ser como máximo 2, pero pueden ser números reales o no. O sea, no sé si vos vas por ahí. Sí. ¿Eh? O sea, uno dice, una ecuación cuadrática es un polinomio, o sea, la ecuación cuadrática, o buscarle las raíces a un polinomio de grado 2, ¿eh? Tiene dos soluciones, siempre. ¿Qué es lo que pasa con esas dos soluciones? Pueden ser reales y distintas, podían ser reales iguales, o podían ser números complejos. ¿Eh? ¿Se acuerdan que eso lo planteábamos cuando buscábamos dónde corta el eje X la función cuadrática? ¿Sí? Planteábamos eso y que decíamos, si tiene dos soluciones reales y distintas, corta el eje X en 2 puntos. Podíamos encontrar el vértice de la gráfica, que en ese caso sabíamos que era una parábola, ¿eh? Y si lo corta, si en realidad esa ecuación tiene dos soluciones reales iguales, corta el eje X en un solo valor, y si las raíces son complejas, no cortaba el eje X. Y a partir de ahí decía, bueno, nos basta con asegurar que no corta el eje X, ya no necesito saber cuáles eran los valores, ¿eh? De esa cuadrática. Ahora vamos a necesitar saber cuáles son esos números complejos. Pero sí sabemos que ahí nos aparecen dos soluciones. Habrá que ver si nos sirven o no para nuestro objetivo. Y que vamos a tener 3 casos diferentes, ¿no? Para analizar. Evidentemente, el ejemplo que vimos era el caso de raíces reales diferentes. ¿Eh? Bueno, como esta ecuación cuadrática que aparece acá es tan importante, o sea, vemos que me lleva a tratar de encontrar esas funciones, empieza a tener un nombre, se llama ecuación característica. ¿Eh? Y si nosotros tratamos de mirar qué tiene en común esta ecuación característica con la ecuación diferencial que teníamos al principio, ven que tienen algún parecido, ¿no? Si uno mira, algún parecido hay, ¿no? Bueno, ahora después me van a decir ustedes bien cuál es ese parecido, pero hay un parecido, ¿no? Y entonces nosotros que diríamos, bueno, entonces las raíces, buscarle las raíces a esta ecuación es lo que me va a permitir decir, ¿sí?, cuáles son los valores de R que hacen que a la R de X sea solución de la ecuación que ahí está marcada como 4. ¿Sí? Hasta ahí ven que es muy parecido a lo que hicimos en el ejemplo, ¿sí? Nada más que ahora lo estamos haciendo en forma general. Una vez que podamos ahora decir, bueno, ahora tengo soluciones, voy a tener 2 como máximo, digamos, ¿no? Según lo que me aparezca ahí. ¿Cómo hago para, a partir de eso que buscamos por prueba y error, podemos encontrar 2 soluciones que sean linealmente independientes, armarme la base y dar la solución general? Profe, Sí. una consulta. ¿Se concluye que E a la Rx es solución por el hecho de que obtenga una cuadrática? No, vos no obtenés una cuadrática. Lo que haces es, te aparece una ecuación cuadrática que vos la resolvés, resolverla te permite encontrar valores de R que verifiquen esta ecuación. Claro, sí. Ese R que verifica eso es el que vos venís buscando y te permite asegurar que en ese caso, ves que el R es el mismo que tenés acá. ¿Eh? Sí. Que ese R que encontraste, que te hace 0 la ecuación cuadrática, que la llamamos característica, hace 0 esta ecuación, y esta ecuación
Así que entonces, es la que habíamos planteado para averiguar cuáles eran las funciones de forma exponencial, que eran solución de la ecuación diferencial. O sea que lo que es solución de la ecuación diferencial es E a la, ese número que encontraste, por X. Ok. Claro, y ¿Sí? ahora quedaría resolver R. Claro, o sea, en Claro, este sí. caso, claro, o sea, si vos conocés los valores de A1, A2 y AR, uno lo encuentra. Sí, entiendo. Me perdí un poco eso de conclusión, pero listo, ahí lo entendí. En realidad la conclusión que aparece acá es decir, bueno, si encontrar la solución, tratar de buscar estas funciones pruebas, es lo mismo que tratar de resolver esta ecuación. Porque si encuentro los números R, encontré las funciones. ¿Está bien? ¿Sí? Claro, sí. Igualmente Claro. nosotros acá partimos de la solución. O Vos sea, partís de proponer claro, una función de prueba, como tal cual, antes, sí. porque lo que vos estás buscando, lo que nosotros buscamos son soluciones de esta ecuación diferencial y las soluciones son funciones. Sí, ¿Está? tal cual. Lo que pasa es que estamos encontrando una relación y es lo que me va a permitir decir, hay una manera hasta bastante mecánica de encontrar esas soluciones. Bueno, siguiendo con eso, entonces decimos, bueno, hasta ahora, ¿qué fuimos diciendo? Ven que ahí está escrito lo mismo de antes, estamos tratando de, bueno, buscar, dijimos, bueno, a lo mejor una función de esta forma, ¿sí? Parecería que para buscar soluciones de la forma E a la R por X, va a ser solución si aparece esta ecuación que llamamos ecuación característica, y las soluciones de esta ecuación característica son, de alguna manera, este número R que aparece ahí, multiplicando al exponente de esa función exponencial de base E. Y acá un poco está lo que yo les decía, es que, bueno, empecemos a mirar que si uno compara, si comparáramos las dos, esta que es la ecuación diferencial, esta que está acá, que le voy a hacer una doble rayita, es la ecuación diferencial que nosotros queremos resolver. ¿Sí? Y esta es una cuadrática. La ecuación diferencial, la incógnita es y, en esa ecuación cuadrática que la llamamos ecuación característica, la incógnita es R. ¿Sí? Una gran diferencia, en la primera buscamos una función, en la otra buscamos números. ¿Sí? Está bueno porque la cuadrática la sabemos resolver, y nuestro objetivo es resolver la ecuación diferencial. Así que nos vamos a algo más simple y a algo que sabemos resolver. ¿Sí? Cuando miramos, ven que empieza a aparecer algo parecido y es, si nos fijamos, estas dos, esa ecuación diferencial y esa ecuación característica o esa ecuación cuadrática, tienen coeficientes parecidos. Ven que tienen los mismos coeficientes. El coeficiente de r al cuadrado coincide con el coeficiente de la derivada segunda. El coeficiente de la derivada de r coincide con el coeficiente de i'. Y el término independiente de la cuadrática coincide con el coeficiente de i. ¿Sí? Entonces tienen algo que ver y entonces vamos a poder plantear esa ecuación característica sin necesidad de alguna manera de hacer todo el procedimiento que hicimos recién, ¿no? O sea que eso nos va a ayudar, quiero llegar acá. O sea, después, si ya entendimos de qué se trata esa ecuación característica, en la práctica de la ecuación diferencial que tengamos, vamos a escribir la ecuación característica. No hace falta que pasemos por ese reemplazo, y es decir, bueno, elijo la función de prueba, derivo, esto que estamos haciendo acá en forma general, después, en la práctica, pasamos de la ecuación a escribir la característica. ¿Sí? Eso está bueno, por eso lo estamos haciendo en forma general, ¿no? Entonces acá llegamos, vemos que hay una semejanza, digamos, ¿no? Que aparece, por eso se llama ecuación de característica, y ahí tenemos lo que decíamos, ¿no? Cuando resolvemos esa ecuación característica, los R que son solución de esa ecuación se llamaban raíces, ¿no? De la ecuación. ¿Qué vamos a poder tener? Raíces reales distintas, raíces reales iguales o raíces complejas. Y ahora lo que vamos a hacer es analizar cada caso. Si tenemos el caso de raíces reales y distintas, ¿podremos encontrar nuestro objetivo, que eran quiénes son F1 y F2, para armar la solución general? ¿Y cómo me queda?
Si tenemos raíces reales iguales, ¿qué pasa? Si las raíces son complejas, ¿qué podemos hacer? Entonces vamos a empezar por paso, ¿no? Vamos a tomar primero ese caso de raíces reales y distintas. A las raíces reales y distintas las vamos a llamar R1 y R2, ¿sí? Y vamos a decir, son reales y distintas, y ponemos R1 distinto de R2. Bueno, acuérdense que cuando teníamos las raíces complejas, siempre las raíces complejas de una ecuación cuadrática aparecían como complejos conjugados, ¿no? Había una parte real, una parte imaginaria, aparecía ese número i, que era la raíz de -1. Nosotros vamos a necesitar pensar mucho en esta parte real y parte imaginaria. Ahora vamos a ver, ¿qué hacemos cuando teníamos ese caso de reales y distintas? Si son reales y distintas, me van a dar origen a dos funciones que van a ser soluciones, que son, las vamos a llamar I1 y I2 por ahora. Una va a ser E a la A por X y E a la B por X, porque acá ya vamos a R1 igual a A, R2 igual a B, con esos dos valores diferentes. Hay un cambio de letra simplemente porque en el libro lo tienen escrito así. Podríamos haber puesto I igual a R1 e igual a R2, digamos, ¿no? Pero para asegurar que estamos tomando dos valores diferentes, lo estamos poniendo así. Tenemos dos soluciones. ¿Qué me asegura que I1 y I2 son soluciones de la ecuación diferencial que tenemos acá? Lo que estoy preguntando es pago, ¿no? Lo dijimos antes. ¿Por qué estoy seguro de que I1 y I2 son soluciones? Que si vos reemplazás, no sé. Tema que Claro, podría volver a reemplazar, pero ¿de dónde las averigüé? Claro. ¿De dónde las averiguamos? Y de haber pensado que era solución, haber derivado, haber reemplazado y haber encontrado el valor de A. Entonces, en realidad estoy seguro que I1 y I2, si verifican esta ecuación, son soluciones de la ecuación que está arriba, que marcamos con rojo, ¿no? O sea, que son soluciones es seguro. Lo que nos falta analizar si esas soluciones son linealmente independientes. ¿Estamos? Bueno, ¿cómo hacemos para ver si son linealmente independientes? Y usábamos una de las maneras, y la más simple era plantear el cociente entre las dos, y fijarnos si ese cociente era diferente de constante, o sea, si era una función que dependía de x, entonces son linealmente independientes. ¿Y qué nos pasa cuando hacemos el cociente entre estas dos funciones? El cociente entre dos funciones exponenciales, si el a y el b son diferentes, sigue siendo una función exponencial, porque ¿qué nos quedaría? E a la b menos a por x. ¿Sí? ¿Ven que cuando hacemos este cociente, que acá lo tenemos escrito, es e a la b menos a por x? Acá lo que estamos usando son propiedades de los exponentes, que es lo que aprendieron en la primaria, en la secundaria, después repasamos en el ingreso, y que fuimos usando, son propiedades algebraicas, y entonces ese b menos a, estamos seguros que es un número y que es diferente de 0, ¿no? ¿Por qué es diferente de 0? Porque el a y el b son distintos, o sea que sigue siendo una función exponencial. Cuando cambiamos el x, cambia el valor de esa función. Entonces, ese cociente no es constante. Si no es constante, las dos funciones que tenemos que son soluciones son linealmente independientes. Pero si entonces, si tenemos dos funciones linealmente independientes, con esas dos funciones son las que estaban en todo el conjunto las que me sirven para armarme una base de soluciones. Y tener una base de soluciones, ¿qué quería decir? Que con esas dos me puedo armar la solución general, tengo todas las soluciones. ¿Cómo hago? Lo único que tengo que hacer era plantear lo que me decía el teorema y que está escrito acá arriba, ¿no? Plantear que la solución general va a ser C1 por esta función y C2 por la otra. Y ahí encontramos la solución general. Por eso en el ejemplo que vimos la pudimos dar, porque daba la casualidad que justo esa ecuación característica tenía raíces reales y distintas, encuentro dos funciones y además son linealmente independientes. Entonces ya resolvimos un caso. Cada vez que tengamos que resolver una ecuación homogénea de segundo orden a coeficientes constantes, nos vamos a plantear la ecuación característica
vamos a encontrar esos dos valores, esas dos soluciones de la ecuación. Si son reales y distintas, ya puedo escribir la solución general. Ve que es muy mecánico, digamos, de alguna manera, ¿no? Tiene su justificación, pero en la práctica termina siendo simple. ¿Cómo hacemos si esas soluciones no son reales y distintas? Es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Y era la pregunta que habían hecho antes, es decir, bueno, ¿qué pasa cuando no son LI, o no son LI o no me alcanza, digamos, para verlo, ¿no? Bueno. Profe, Profe, ¿puedo hacer una en el pregunta? caso de reales y distintas, ¿puede ser que en algún caso sean linealmente dependientes o no? No, porque si vos tenés dos valores que son reales y distintas, siempre el cociente S te va a dar una función que depende de X. Casualmente, por esto que te dice acá, ¿no? Si son reales y distintas, siempre este alfa que te aparece acá, el B menos A, si el A y el B son diferentes, nunca te va a dar 0, y la única manera que eso sea la función constante es si el coeficiente de X te da 0. Eso es lo que estamos demostrando con eso que hicimos ahí, cuando lo hace general. Si son dos funciones exponenciales diferentes, ese conjunto, que tienen la misma base, o sea que tienen esa forma, ese conjunto es linealmente independiente. Es más, es lo que estamos diciendo acá, ¿no? Este conjunto es linealmente independiente cuando A y B son números diferentes. ¿Sí? O sea, la única manera que sean linealmente dependientes es si el A y el B son iguales, porque para que sean linealmente dependientes, ese cociente me tendría que dar constante. Constante quiere decir que me da un número. O sea, que me da un número para cualquier X, no que le doy valores a X y ese resultado me da diferente. La única manera que E a la alfa por X o E a la B menos A por X me dé un número es cuando el exponente sea 0. Si no, eso es una función que depende de X. Sí, la función exponencial no es la función constante. ¿Está? Sí, profe, gracias. De nada. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Cuando yo quiero resolver, ¿no? Para verificar si son solución. Pero viste que vos acá obtenés dos soluciones. ¿Vos qué haces? Tomás una solución, por ejemplo, el número de Euler elevado a la A por X, y a ese número, a esa función sola, la reemplazás por Y, o tengo que hacer una suma de las dos funciones, y a esa suma de funciones la reemplazás acá. No, por son Y. cosas diferentes. Y uno es solución, y dos también es solución. Que cada una sea solución quiere decir que cuando vos derives y encuentres la derivada primera y la derivada segunda, la reemplaces en esta ecuación, la verifican. O sea, que sean solución quiere decir que verifican la ecuación, la función por separado. En este caso, nosotros ya sabemos que son solución porque además buscamos cuáles eran los valores de R para que sean solución, para que I igual a E a la R por X sea solución. Venimos haciendo todo un proceso que hace que estemos buscando, ¿sí?, cuáles son esas funciones, y por eso ya sabemos que son funciones. ¿Sí? Si vos lo querés volver a probar, tenés que hacerlo por separado. Y después hay otra cosa, cuando vos a esas dos funciones, primero que si tenés dos soluciones, siempre la combinación lineal es solución de la homogénea. Era uno de los teoremas que habíamos visto, ¿no? Pero además, si esas dos soluciones son linealmente independientes, son una base de soluciones, y eso te asegura que cuando vos hagas combinaciones lineales entre esas dos, encontrás todas las soluciones. Y por eso se dice uno encuentra la solución general. ¿Sí? Ahí hay que aprenderse bien, ver bien qué dicen cada uno de los teoremas que fuimos viendo, ese es fundamental, y cómo se van relacionando para de verdad después entender que esta es la solución general, digamos, ¿no? Que era una combinación lineal, que era LI, que era LD, digamos, hay que volver a verlo. ¿Eh? A veces uno lo tiene que volver a ver varias veces hasta que de verdad lo entendemos, ¿no? Pero la cuestión es que vayan siguiendo ahora esto. ¿De que tenemos dos raíces distintas de la ecuación característica?
El otro caso es cuando esas raíces son reales o iguales, que era la otra posibilidad. ¿Sí? ¿Qué me podían dar? 1, 2, 3, menos 1, un número cualquiera. Pero si eso tiene una sola solución, lo que obtenemos es una función que verifica. Una que sería, que va a tener esa forma, e a la r por x. Y con una sola no me alcanza, nosotros necesitábamos tener dos funciones que sean linealmente independientes. Ahora, ¿qué pasa? Es una ecuación de segundo orden. Entonces, necesito buscar otra que sea linealmente independiente con esta que ya tengo. Por este camino, evidentemente, no salen. Buscando las funciones que tenían la forma e a la rx, obtuve una sola. Me falta encontrar otra. Bueno, buscando soluciones y con métodos que por ahí, o sea, nosotros no vamos a ver bien de dónde sale, pero que lo vamos a usar, una de las técnicas que dicen, bueno, muchas veces, cuando encontramos una solución, si a esa solución la multiplicamos por la variable independiente, sigue siendo solución. O sea, esto es lo que me va a decir, bueno, si a esta función la multiplico por x, o sea, la que tenía antes, la multiplicamos por x, esta también es solución. Y además, lo que vamos a ver es que además es linealmente independiente con la otra. Y este es el camino que vamos a usar cuando la ecuación característica tenga soluciones raíces reales e iguales. Voy a tener una, y para obtener la otra solución va a ser la misma, pero multiplicada por x. Ven que acá lo que no estamos haciendo es probar que I2 es solución. Probar que I2 es solución, ¿qué sería? La derivamos otra vez y la reemplazamos ahí, y ahí sí. Ese sí es algo que les va a quedar de tarea. Probar que esto es solución es tarea. Porque si no acá nos llevaría demasiado tiempo, ¿no? Y es algo que ya lo sabemos hacer, ¿no? Porque hay que derivar como producto, porque X aparece en cada uno de los productos, volver a derivar y reemplazar. Cuando hagan eso, queda que es solución, seguro. Entonces, ven que acá dice, bueno, otra solución va a ser esa. Tengo dos soluciones. Estas dos serán linealmente independientes y otra vez nos planteamos el cociente entre las dos. Me quedó corrido acá. Cuando nos planteamos el cociente entre las dos, ven que lo que nos pasa es que el e a la a por x se simplifica porque es la misma función exponencial. Y entonces nos quedaría, cuando hacemos el cociente, igual a x. Acá esto no se ve bien, pero en realidad lo que estamos diciendo a este cociente, cuando hicimos e a la a por x, esto lo voy a borrar, o sea, esto lo vamos a borrar, ese cociente que me queda, el e a la a por x se simplifica y nos queda x. Entonces, si el cociente entre esas dos funciones que estamos proponiendo, que son solución de la ecuación, depende de x, quiere decir que no es constante. Y si no es constante, es LI. Entonces encontramos un conjunto linealmente independiente, y si encontramos un conjunto linealmente independiente, tenemos una base de soluciones. Si tengo una base de soluciones, ¿qué me pasa? Tengo la solución general. ¿Cómo escribo la solución general? Como está indicado, arriba que lo dejamos, digamos, en esta parte, ¿qué vamos a tener que hacer ahora? C1 por E a la R por X, más C2 por X por E a la R por X. ¿Ven que no tenemos, o sea, no es lo mismo lo que multiplica a C1 que lo que multiplica a C2, ¿saben? O sea, no es que acá sí son fundamentales esas dos constantes, digamos, ¿no? Sí es una solución que depende de dos constantes. Y esa es la solución general. ¿Saben? Si alguien iba a preguntar algo. ¿Te gustaría repetir? Lo que pasa es que no entiendo ese planteo de X. En realidad, no es algo que te estoy diciendo de dónde sale el planteo. Lo que nosotros estamos diciendo, bueno, otra ecuación se puede encontrar así. Es algo que se fue encontrando hasta heurísticamente, digamos, ¿no? Si uno plantea una función que es solución
cuando tiene forma exponencial y a esa función la multiplico por x, la que obtenemos también es solución. Eso lo tenés que demostrar, eso no lo demostramos acá. Estoy proponiendo otra y estoy diciendo, y 2, si tiene esa forma, si sabemos que e a la rx es solución y la multiplico por x, esa también es solución. Probá que es solución. Y además lo que estoy haciendo, lo que sí estamos probando es que es linealmente independiente. Pero probar que es solución de la ecuación diferencial, ¿qué tenés que hacer? Derivar, como dijiste antes vos, que lo dijiste vos, derivo y reemplazo. Si me da 0 es porque es solución. Eso no lo estamos haciendo. Eso está quedando de tarea. Sí, es otra vez, así como antes dijimos, propongo una función que tiene una forma exponencial donde no conozco el número que está multiplicando a x, ahora, dada una que tenga forma exponencial, si a esa la multiplico por x, también es solución. Es una propuesta que les hacemos nosotros y decimos, bueno, probalo y a partir de ahí sale. Porque si no, o sea, por ahí se nos haría muy largo probar que esta también es solución acá, ¿no? Y a partir de ahí aparecen. Una pregunta más. Sí. Viste que si yo reemplazo, por ejemplo, ¿no? Solamente al número de Euler elevado a r por x, por y, bueno, su derivada, su segunda derivada, me va a dar 0, ¿no? Sí. Ahora, si yo a esta función, que es C1 por el número de Euler elevado a r por x más C2 por x, toda esa función, Sí. la reemplazo por y, ¿también me va a dar 0? Sí. Porque es solución. Es lo que, en realidad es lo que te demuestra el teorema 3. Ah, o sea, sea por separado o sea la suma de esta suma que tengo acá como solución general, en Es que cualquiera en de los dos realidad, casos. si es la solución general, es porque eso es solución. Si no, no se llamaría solución general. La solución general es cuando vos tenés la familia de todas las soluciones. Le podés ir dando valores a C1 y a C2, y cada vez que le des un valor a C1 y un valor a C2, encontrás una solución particular. Por ejemplo, si vos en esta expresión le das al valor C2 0, ¿qué me queda? C1 por E a la X. Si le doy a C1 1, me dice, estoy encontrando que la que había dado de partida, la I1, es solución, está en esta solución general. ¿Está bien? La obtengo para algunos valores de las constantes C1 y C2. La I2, ¿cómo la obtengo? C1 igual a 0 y C2 igual a 1. ¿Está bien? Eso es la solución general. ¿Está bien? La solución general es el conjunto de todas las soluciones. ¿Está bien? O sea que cada una de esas es, y tiene que verificar la ecuación, si no, no sería solución. Eso es lo que está asegurado en los teoremas, por ahora que vimos, que eran el 1, el 2 y el 3. Una cosa, igualmente estamos utilizando R como para hacer una generalización del asunto. Porque nosotros si por ejemplo llegamos al término de la ecuación cuadrática, nos quedarían A0, A1 y A2 con R cuadrado de R y nada, y 1. Entonces, o sea, esa es mi duda, si estamos usando R únicamente como para ampliar todos los casos y no hablar específicamente de un ejemplo. Porque nosotros no estamos hablando de un ejemplo acá. Claro, por eso es una cuestión de generalización. Acá estamos viendo cómo resolvemos una cualquiera, y cuando aparece esa R que nos planteamos que podía ser, en realidad el valor de R depende de los coeficientes de la ecuación diferencial, de A0, 1, a 2, ¿está bien? O sea, lo que vos decís está bien. ¿Está bien? Lo que estamos viendo listo. acá es el caso general, digamos, no es que... Listo, listo, gracias. Perfecto, ahora podemos ver un ejemplo. Entonces, en ese caso, uno que dice, la ecuación característica tenía raíces dobles. El otro caso, ven que acá, bueno, vamos a agregar un ejemplo, el ejemplo de cuando las dos soluciones eran diferentes, el que vimos primero, ¿no? Ahora vamos a resolver esta, que era un poco lo que vos decías, que es el caso de tener una ecuación diferencial que cuando hacemos la característica tiene raíces iguales. Ven que la ecuación diferencial que vamos a resolver tiene coeficiente para i cuadrado igual a 1, para i menos 10, y el de
para y' menos 10 y la otra es 25. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros lo comparamos como la que teníamos antes, que era A0 por X por Y segunda, ¿quién sería el A0 en este caso? El A0 es 1, ¿no? ¿Quién es A1? Menos 10. Acuérdense que siempre tengo que poner el signo también, ¿no? Menos 10. ¿Y quién era 2? 25, ¿no? Perfecto. Entonces ahora estoy en una ecuación. Ahora sí tengo una ecuación, no el conjunto de todas las ecuaciones lineales homogéneas, ¿no? Entonces, ¿qué nos vamos a plantear? Ah, pero es homogénea, es de segundo orden y es a coeficientes constantes. ¿Qué tenía que hacer para tratar para encontrar la solución general? Plantear y buscar esa función que tenía que tener la forma, o sea, o por lo menos probamos en forma general que hay hay funciones de la forma e a la r por x que son solución, y que ese r lo puedo encontrar de alguna manera. Ese r eran las soluciones de la ecuación característica. Entonces, en vez de volver a hacer todo el proceso que hicimos antes, escribimos directamente la ecuación característica, y ven que el coeficiente de r cuadrado es el 1. El coeficiente de r es el que corresponde corresponde a y el término independiente es el que corresponde a la y. Ven que el exponente de r en esa ecuación característica, el exponente de la variable cuando es un número, coincide con el orden de derivación. Y la escribimos. Profe. Y buscamos las raíces, y esta tiene raíces reales iguales. Sí. Igualmente nosotros tendríamos que seguir haciendo todo el planteo de, bueno, la función que probamos. No, salvo que te lo pidamos expresamente, resolverla hace que uno escriba la ecuación característica. Ah, genial, yo digo que por ecuación característica me sale tal forma, r cuadrado menos 10r, claro, y ya está. por eso uno ve, es claro que es parecido, lo único que haces es, en lugar de y segunda pones r cuadrado, en lugar de y' pones r, y en lugar de y no pones nada, pones un 1. Porque quedaría el r a la 0 ahí. ¿Sí? Si pedimos que nos digan por qué la ecuación característica, la solución de la me permiten dar una base de soluciones, y habrá que hacer el desarrollo. ¿Está bien? Pero si no, no. ¿Está bien? Sí, gracias. Perfecto. Entonces, en este caso, sí conocemos el valor de R, digamos, ¿no? Ya no es y encima conozco uno solo. Entonces, cuando uno empieza a decir, bueno, dame una solución de esa ecuación, ¿y usted qué pueden decir? E a la 5 por X. Pero ahí se me terminó, ¿cómo hago para dar otra? Si era el único valor de R. Y ahí es donde lo que estuvimos trabajando antes me dicen, ah, pero si a esa ecuación la multiplico, a esa función la multiplico por X, lo que obtengo es otra solución. Y encima, que ya lo probamos en forma general, o sea que no lo volvemos a probar, es linealmente independiente con I1. O sea, ese conjunto es linealmente independiente. Ah, pero si ese conjunto es linealmente independiente, tenemos la base de soluciones. Y ya no lo vuelvo a probar, porque lo probamos en forma general. Si las raíces de la ecuación característica son reales iguales, la manera de encontrar la base de soluciones es esta, y de ahora en más lo vamos a usar. ¿Sí? Entonces si tengo la base de soluciones, encuentro la solución general. Si quisiéramos dar una solución particular, ¿qué podría ser? Y le doy valores a C1 y a C2. Por ejemplo, podemos decir, bueno, si C1 vale 1 y C2 vale menos 1, tendríamos una solución particular, que le ponemos la P abajo en general, ¿no? De esta, ¿y qué sería? Dijimos C1 igual a 1, ¿no? E a la A5X menos X por E a la 5X es una solución. ¿Por qué es solución de la ecuación esta que nos daban acá? Y si la llevo así reemplazo me va a dar, pero acá ya no hace falta que reemplazo. ¿Por qué? Porque en realidad la obtuve a partir de la solución general dándole valores a las constantes. ¿Vale? Y ahí tengo la familia de todas las soluciones. Entonces no tengo que volver a probar qué es solución. Ya está. Tengo la solución general. Si le doy valores, obtengo soluciones particulares. ¿Cuántas soluciones particulares tengo? Infinitas. Porque le puedo dar valores a C1 y a C2, todos los que se me ocurran. Acá le di valores opuestos, pero tampoco, ¿no?
Si acá le ponemos un signo más, también es. Si acá le pongo más 2, también. Claro, eso va a depender de que sea un PBI. Claro, si nos dan condiciones, estamos trabajando con un problema de valores iniciales, ahí lo encontraré. Y si me dicen dar una solución particular, cualquiera, le doy valores. ¿Está bien? Y si me dan un problema de valores iniciales, me están dando me están diciendo entre todas, encontrar la que cumple estas condiciones. O sea, cuando uno busca soluciones particulares, pueden provenir de varias situaciones. Una que me digan, dame una particular cualquiera. Y le doy cualquier valor a las constantes. Podría pasar que me digan, fíjate si esta función es solución. Si es solución, es una solución particular. Porque seguramente hay más soluciones. Y la otra es, buscar entre todas las soluciones aquella o aquella o aquellas. Nosotros estamos viendo que en realidad los problemas de valores iniciales con ecuaciones lineales tienen solución única, entonces buscar aquellas que cumplan estas dos condiciones. Y ahí aparecen, digamos, las soluciones particulares. Y el último caso, que quiero que lo alcancemos a ver antes de que los chicos de biotecnología se vayan a seminario, es ¿qué hacemos cuando las soluciones son complejas? Si son complejas, nosotros encontramos de esa ecuación característica dos valores de R. Pero tenemos un problema y un problema grave, porque nosotros estamos buscando soluciones de esta ecuación diferencial, pero las soluciones de esta ecuación que buscamos son funciones reales de variable real, que son las funciones escalares que nosotros estábamos viendo, ¿no? Estas y son una y que depende de x, y el x está contenido en los reales, o sea, el dominio está contenido en los reales, y la variable dependiente también. Entonces, si estos son números complejos, no me sirven directamente. No puedo decir que la función y igual a e a la R1 por x es solución. ¿Qué solución? Pero si trabajamos, en lugar de trabajar en el campo de los números reales, trabajáramos en el campo de los números complejos. Y nosotros no estamos haciendo eso. Entonces nosotros tenemos que buscar alguna función escalar que sea solución de esta función. Y además, que cuando las encuentre, sean linealmente independientes. Bueno, ahí hay una manera de trabajar que nosotros no la vamos a ver porque tiene que ver con un trabajo con funciones complejas y con un cambio de los números complejos que no trabajamos en el curso. Si ustedes se fijan, en el libro está hecho, como de dónde sale, así que si a alguno le interesa lo puede ver. Y en el otro documento, que también hay un documento de ayuda y de desarrollo de ecuaciones diferenciales que está en el aula, y si no está, apenas terminemos lo vamos a poner, también está hecho, digamos, ¿no? Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer cuando el caso sea complejo? Bueno, uno puede plantear dos funciones que son soluciones y que son estas que están acá. Si pienso en la función e a la a por x por coseno de b por x, esta función que está armada por una exponencial, por una trigonométrica, donde ven que el número que multiplica a x en la exponencial es la parte real de ese complejo, de esos complejos conjugados que son soluciones de la ecuación característica, y el argumento de la trigonométrica está formado por la parte imaginaria, es solución, y que la otra solución es e a la a por x por seno de b por x. Entonces acá es como recontra mecánico, lo vamos a tomar y cuando sea así lo vamos a usar, lo vamos a justificar de dónde sale que el planteo son estas dos funciones. Sí nos vamos a fijar, podemos probar que son linealmente independientes, pero habría que derivar una vez, derivar otra vez, hasta que reemplazar y ver qué dan, y son productos también, pero sirve para practicar. Lo que sí se ve fácil es que en realidad son linealmente independientes. Porque ven que el e a la a por x me aparecen las dos, pero lo que nos está pasando es que la parte trigonométrica que corresponde, ese factor que corresponde trigonométrica,
son dos funciones diferentes, ¿no? Uno es la función seno y la otra es la función coseno. Voy a borrar porque no sé si alcanzan, ven que no se alcanza a ver bien, si no, cuáles son las dos funciones. Acá, ven que tanto en F1 como en F2, la parte exponencial, el factor que tiene la exponencial, es el mismo factor, es E a la A por X, pero está multiplicada por una función trigonométrica, una seno y una coseno, que tienen el mismo argumento, pero que son diferentes. Por eso F1 y F2 son funciones distintas. Pero son linealmente independientes, ¿por qué? Porque cuando me planteo el cociente, la parte exponencial se simplifica, pero queda seno sobre coseno de b por x, y ven que cuando hacemos seno sobre coseno era la tangente de b por x, y esa función no es una función constante, es una función diferente de la función constante, y entonces esas dos, F1 y F2, son linealmente independientes. Nosotros lo vamos a usar, repito otra vez, pero nos va a quedar una parte en el camino, que es decir, por qué el planteo y las que vamos a tomar son esta F1 y esta F2. Lo que sí es importante que la armemos es con la parte real y la parte imaginaria de esas soluciones complejas. Y a partir de ahí, una vez que hacemos eso, vamos a escribir la solución general, que se puede escribir así, también se puede escribir sacando factor común el E a la A por X, ¿no? Y profe, una pregunta. Sí. Esto es cuando nosotros encontramos que las dos raíces son complejas, las dos. Siempre van a ser de a dos. Las raíces complejas de las cuadráticas aparecen de a dos. De los polinomios, en general, cuando vieron polinomios, vimos que las raíces complejas siempre aparecen de a dos, y son conjugadas entre sí. Claro. Sí. Si no, miren en la parte del ingreso, donde está la parte también de las raíces de polinomios, aparece eso, digamos, ¿no? Una característica de las raíces de los polinomios. Y entonces, dos complejos conjugados tienen la misma parte real y la parte imaginaria opuesta. Ven que uno es A más B por I y el otro era A menos B por I. En realidad, y uno termina usando el A y el B, digamos, ¿no? Sin el signo. Ven que aparece el número que forma el argumento, que uno le pone el B por X, es el que me aparece acá, ¿no? Que aparecería más B por I, el que está ahí con signo positivo. Bueno. ¿Cómo me aparece eso? Ven que el caso de raíces complejas es el más mecánico de todos, porque por ahí justificarlo se puede hacer, pero no lo dimos, así que no lo van a tener que justificar. Lo único que tengo que decir, en el caso de raíces complejas, buscamos la ecuación que me aparece a raíz de la ecuación de característica, escribo esas raíces complejas, pero lo que nos interesa es cuál es la parte real, que la llamábamos A, y cuál era la parte imaginaria, que en este caso era 4. Y armábamos las dos funciones linealmente independientes haciendo con siempre las dos funciones como el producto de 2. Uno de los factores es una exponencial y es la misma en las dos, que es E a la parte real por X, y el otro factor, una trigonométrica, que es en una coseno de la parte imaginaria por X y en la otra el seno de la parte imaginaria. Si pongo primero coseno, seno para F1 y para F2, es lo mismo, ¿no? Y a partir de eso, una vez que escribí eso, escribimos la solución general. Listo. Si necesitamos, la usaremos. Pero esta parte de las raíces complejas es bien... para nosotros lo vamos a tomar como mecánica, lo vamos a usar. Profe. Sí. Perdón, pero ¿cómo me doy cuenta que son raíces complejas? Cuando resolver la ecuación. Eso es resolver una ecuación cuadrática. Claro, yo hice la resultante recién y me da que ambas X son 3.
¿Cómo me doy cuenta que no son de...? Porque te aparece la raíz de un número negativo. Pero eso, ojo, ir a repasar, porque eso lo vieron secundaria, ingresos, y lo volvieron a usar cuando vieron funciones cuadráticas. ¿Ah? Así que ahí vayan a ver bien eso, ¿sí? Y si no, consulta, digamos, ¿no? ¿Sí? Pero eso es resolver una ecuación de segundo grado. Bueno, ¿qué son? Chicos, la gente de... ¿Hay alguien de biotecnología? ¿Hay gente de biotecnología o son...? Sí, me están contestando. Santi Pellegrini me contestó a mí, sí. ¿Eh? Todavía tienen seminario, ¿no? Sí, bueno. Entonces no vamos a seguir porque lo que tenemos que ver ahora es cómo hacemos para resolver las que son las que no son a coeficientes constantes, digamos, ¿no? ¿Cómo hacemos para resolver las que no son a coeficientes constantes y cómo hacemos para resolver las no homogéneas, digamos, ¿no? Tenemos que empezar en ese camino. Así que eso lo vamos a hacer el viernes. Yo ahora vamos a cambiar de link para todo lo que necesiten consulta. El que se quiera quedar en consulta, cambiamos el link, el que está en la consulta, para que la gente que no está cursando pueda ingresar, ¿sí? Así que salimos, claro, tienen la otra clase, así que no vamos a seguir. Salimos de este link y vamos al otro. Y el que no entra a la consulta, nos vemos la semana que viene. Y el viernes o la semana que viene. Hasta luego.